Ahora quiero que vayan conmigo al pasaje que Ralph Bell nos leyó, el tercer capítulo de Segunda de Pedro. Ojalá tuviera la oportunidad de ir versículo a versículo en este capítulo, porque es uno de los más importantes capítulos en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. Quiero hablarles del día de la venida de Cristo. Ese día lo llaman las Escrituras. Cuando despertaste esta mañana, te pregunto, ¿cuáles eran tus expectativas para hoy? Muchas personas piensan esto: va a ser un día común, nada inusual habrá hoy. Nada fuera de lo ordinario, no mucho que esperar, solo como cualquier día. Y podría ser el día de graduación, o de aniversario, o de promoción, o un día en el que te retires, o un día en el que comienzas tus vacaciones, o tal vez tu cumpleaños, o el cumpleaños de un hijo. Pero hoy quiero hablar contigo sobre un día que es único en la historia del mundo. El día cuando la Biblia nos enseña que Jesucristo volverá a la tierra. Y ese día está en el calendario de Dios. La palabra de Dios dice que solo pasará una vez, y vendrá como una devastación para los que no están preparados. Pero para los que esperan la venida de Jesucristo, va a ser un día de gran gozo. Y los cristianos antiguos del Nuevo Testamento continuamente comentaron y esperaron ese día, o el día, o los últimos días. Esas expresiones se usan en todo el Nuevo Testamento, los últimos días. Y vivimos, yo pienso, en los últimos días. ¿Qué clase de día esperamos? ¿Qué pasará ese día? Primero será el día de revelación. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: y ustedes, los atribulados, reposen con nosotros cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. Él no vendrá montado en un asno la próxima vez. Vendrá con poderosos ángeles del cielo. Será personal el regreso y la venida de Jesucristo. Después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, la Biblia dice que Él apareció en persona a sus discípulos y a 500 de sus seguidores. Pero Jesús no se le apareció a Pilato. ¿Se han preguntado por qué? O a Herodes, o al sumo sacerdote, o a los que querían su crucifixión. Él no apareció a ellos, no se les apareció. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Lo van a ver ese día que está en el futuro. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí él viene en las nubes y todo ojo le verá, también los que le traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por él. Incluso las personas que lo traspasaron, incluso las personas que idearon su muerte van a verlo, y van a estar conmocionados. Las Escrituras dicen en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo. En Hechos 1:11 dice: este mismo Jesús, quien vendrá de la misma manera como lo vieron ir al cielo. Y estaban viendo cómo se iba al cielo, su ascensión. Y dice que desapareció en una nube, creo que fue una nube de ángeles, que vino a escoltarlo de vuelta al cielo, porque había ángeles que vinieron cuando él nació, lo escoltaron a la tierra. Y ahora iba a volver al cielo después de su resurrección, y ellos vinieron a escoltarlo de vuelta. ¿Sabes? Antes de que una gran obra de arte como una estatua o una pintura sea presentada al público, en general se mantiene escondida. Las personas tal vez sepan que la obra se está preparando, tal vez sepan su ubicación, pero no la ven. Y cuando el día de la presentación llega, la obra de arte se cubre con una tela hasta el momento de su revelación. Las personas vienen con gran anticipación y el evento en general es precedido por una ceremonia. Y cuando se quita lo que cubre, la obra de arte es revelada a la vista para que todos la vean. Ese día, las Escrituras dicen, será la revelación del que ha estado escondido. Hoy es el día en que Cristo está escondido, no está aquí en persona, en el sentido de su carne. No se ve. Lo aman sin haberle visto, dice Pedro en Primera de Pedro 1:8. Pero ese día Él será revelado. Verás, este es un día de fe. Venimos a Él por fe, pero luego estará a la vista. Vamos a verlo frente a frente. Y espero ese día cuando veré a Jesucristo y frente a frente, y pueda caer a sus pies y agradecerle por morir en la cruz por mí, y yo tenga perdón por mis pecados y vaya al cielo a pasar la eternidad con Él. En los países orientales, un hombre se presenta, en muchos países orientales presentan al hombre
El día de su boda con su esposa. La primera vez que él ve a la esposa es el día de la boda. Ella está escondida bajo un velo. Y ya imagino la expectación de esos jóvenes esperando a ver qué clase de mujer eligieron sus padres para él. Para ver a su esposa por primera vez. Amamos a Cristo, pero no lo hemos visto. Está escondido detrás de un velo. Anhelamos verlo en persona. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas lo veremos cara a cara, dicen las Escrituras. Lo veremos con sus poderosos ángeles. ¿Qué día va a ser cuando Él venga? Como trueno en el cielo, como un rugido de trueno. Y luego en segunda, será un día de condenación. Para los creyentes será un día de éxtasis y gozo, emoción y gloria. Pero para los que no lo conocen, será un día de juicio. Dios ha puesto en nosotros un fuerte deseo de ver justicia ejecutada en el mundo. Celebramos cuando los buenos ganan y los malos pierden en televisión. Aplaudimos el sistema legal cuando aplica la justicia a una persona que hizo gran daño a otros. Aplaudimos el sistema legal cuando hace algo para llevar justicia social a nuestras comunidades. Y muchas personas se rehúsan a creer que Dios un día traerá justicia a esta tierra, pero va a hacerlo, y será bajo sus términos. A cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar el juicio. Dios es perfecto en amor y justicia. Dios es un Dios de amor. No te vayas y dejes que las personas piensen que Dios no es un Dios de amor. Lo que quiero que recuerdes más de toda esta cruzada es que Dios te ama. No importa quién seas, lo que eres, qué trasfondo étnico tengas, cuántos pecados hayas cometido, Dios te ama y no hay nada que puedas hacer. Dios va a continuar amándote hasta la tumba. Él te ama. Es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia y va a llevar a las personas de todo el mundo a un lugar de juicio y traerá justicia al mundo. En segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán de eterna expulsión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Piensa en eso. La traducción Revised Standard Version del versículo, una exclusión de la presencia de Dios. Verás lo que significa, es que los que están perdidos, los que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, y podría ser un miembro de la iglesia y todo, pero dentro de ti no estás seguro de cómo estás ante Dios, y podrías estar perdido. Todos ustedes van a echar un vistazo a Cristo en su gloria. Van a ver toda la gloria y toda la emoción y el gozo del cielo por un momento. Y se llevarán ese recuerdo a la eternidad, pero no podrán disfrutarlo. Van a ser excluidos de su presencia, dicen las Escrituras. Recuerdo cuando oí eso por primera vez de un erudito griego en la Universidad de Cambridge. Recuerdo el impacto que tuvo sobre mí cuando dijo lo que significaba ese pasaje. Y comencé a pensar en echar un vistazo a Jesús y toda su gloria y todo su poder, y yo debía ser parte de eso en el cielo, y me lo perdí. Por mi propia lujuria, o mi avaricia, o mi orgullo, o mi ego, o porque no me rendí ante Cristo en la cruz. También va a ser un día de salvación. Un día de salvación. Ahí llegamos a la glorificación. Han oído de la salvación y la santificación. Eso se llama glorificación. ¿Quiénes son los objetos de salvación y cuál es la naturaleza de la salvación? En 2 de Tesalonicenses 1:7 dice descanso. Esto indica que muchas desigualdades van a ser niveladas. Habrá perfecta justicia. El pobre del mundo tendrá sus necesidades cubiertas y muchos de los ricos se volverán pobres. ¿Recuerdan el hombre rico y el pobre de los que Jesús habló? El pobre murió y fue al cielo con Jesús. Y el hombre rico, que no tenía tiempo para el pobre, murió y fue al infierno. Había un gran abismo entre ellos y el hombre rico clamó. Él vio a Abraham y clamó diciendo, ven a traerme un poco de agua, solo toca mi lengua con agua y por favor ve a decirles a mis hermanos que no vengan a este lugar. Es terrible. Lo que sea el infierno es una separación de Dios.
El cielo se describe en los términos que indican. Lo importante no va a ser nuestro gozo. Voy a saltar de arriba a abajo si me dejan. Voy a aplaudir más que las personas de Albany. Voy a aplaudirle al Señor Jesucristo hasta que mis manos se caigan. Voy a arrodillarme hasta que mis rodillas estén llenas de sangre por eso. Y le daré la gloria y la alabanza y el honor, pero no va a ser lo importante. Lo importante es que Jesús va a ser tan revelado y hermoso y glorioso en y a través de nosotros, sus santos, que todo el universo se levantará y se maravillará de que Cristo hiciera tal cosa por su muerte y su resurrección, que tomara a pecadores como tú y yo, que nos oponemos a Dios, que rompemos las leyes, que lo desobedecemos a diario, y nos llevará y amoldará a lo que Él planea para el futuro, y a compartir con Él su reino y gobierno. Él va a ser tan revelado en su belleza y gloria en y a través de sus santos que todo el universo se detendrá sorprendido. Verás, un obrero es revelado por su trabajo. Sir Christopher Wren fue el diseñador de la Catedral de San Pablo en Londres, y recuerdo cuando fuimos a Londres el año después de la guerra. Cliff Barrows y su esposa Billy y mi esposa y yo fuimos a Inglaterra y predicamos allá por 6 meses, y toda la ciudad estaba casi en ruinas, pero veías la Catedral de San Pablo de pie con toda su gloria. Había sufrido un poco de daño, pero no mucho. Y Sir Christopher Wren la diseñó. Dentro de la catedral hay una placa en su memoria. Y dice, si buscas el monumento de Sir Christopher Wren, aquí lo ves. Este es su monumento. El monumento del Señor Jesucristo, su obra en la tierra, en la cruz y su resurrección, seremos tú y yo. Todos los que conocen a Cristo, el cuerpo de Cristo, somos su obra maestra. Cuando el universo mire a su iglesia glorificada, se maravillará de su belleza. No pensarán en ti y en mí, van a pensar en Él. Todos nuestros pensamientos se centrarán en Él. El universo estará impresionado, no por nosotros, sino por Él, que logró esto. Cristo será el centro del cielo. Y en el infierno, a donde sea que veas, nunca lo verás. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos con gozo en Él, dicen las Escrituras. Habrá un día en el que Cristo volverá. Hasta ahora, cuando vendrá es un secreto. Según un artículo reciente del New York Times del año pasado, el gobierno de los Estados Unidos creó 6.800.000 mensajes y documentos clasificados. Son muchos secretos. Y claro, sabemos que esos secretos tienen fugas. Pero Dios tiene un secreto que no le reveló a nadie. A nadie, y ni siquiera especulamos. Y ese es el día y la hora de su regreso. No lo sabemos. Pero Jesús, antes de su muerte, llevó a sus discípulos a la montaña, y en privado le preguntaron, Señor, ¿cuándo volverás? ¿Y cuáles serán las señales de tu regreso? ¿Qué podemos esperar antes de que vuelvas? ¿Cuáles serán los indicadores de que vendrás de nuevo y el final del mundo? O los sistemas como los conocemos, que están dominados por el mal. Y Jesús contestó, ese día y esa hora ningún hombre, ni siquiera los ángeles la conocen, solo mi Padre sabe. Pero dejó claro a los discípulos que el tiempo de su segunda venida habría señales que veríamos. ¿Y cuáles son las señales que Él dejó? Primero dijo que habría guerras y rumores de guerras. ¿No te suena a los encabezados de los periódicos todo el tiempo? Las guerras y rumores de guerra. Sí, tuvimos un maravilloso tiempo de paz aparente que hay en el mundo. Me alegra lo que ha pasado. Pero incluso con toda esa paz que explotó, no significa que no sea un mundo peligroso. Los economistas en Londres, el otro día en un editorial dijeron que el mundo aún es un lugar peligroso. El final de la Guerra Fría y el nuevo relajamiento entre el este y el oeste han tentado a algunos a creer que la paz es el orden del día. Los economistas dicen que no. Nos deshicimos de una gran fuente de tensión, aunque el mundo aún tiene muchas pequeñas. Ni el odio, ni la intolerancia, ni la agresión, ni el choque de ideas murieron
en los cambios que hubo el año pasado y la paz explotó, pero también el conflicto. Y la segunda cosa que dijo: muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Me dicen que hay más de 400 personas en Los Ángeles tan solo que se presentan como Cristo. Él dijo que cuando se levantaran los cristos falsos y los falsos profetas y mostraran grandes señales y maravillas, y muchas personas hoy enseñan que somos Dios, todo lo que tienes que hacer es entrar en contacto con el poder que está dentro de ti, liberarlo, y puedes resolver todos los problemas de la vida. Y luego, en tercera, Jesús dijo que las masas se sobrecargarán de excesos y ebriedad e inquietudes de esta vida, y ese día vendrá sobre innumerables personas inconscientes. En otras palabras, vamos a divertirnos y a estar en todas nuestras fiestas, y vamos a ir a todos los clubes nocturnos y a beber en exceso y a usar drogas. El sexo y la violencia son las mayores amenazas de la generación actual, y son amenazas grandes, pero Jesús predijo todo eso. Él dijo que estarán viviendo como en los días de Noé, comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, intercambiando esposas. Y todo eso sucede hoy en una escala que nunca imaginamos. El crítico social y autor Tom Wolfe comentó de los años 80. Dijo que es la década de la fiebre del dinero, en la que la idea de inmoralidad sexual casi se desvanece. ¿Dónde están nuestros valores morales? Vamos a ver los talk shows. Y ellos nos dicen qué valores morales existen en el momento presente. Y conozco a una de esas personas. Y lo conocemos desde hace mucho. Él antes tenía fuertes valores morales, pero con los años ha sucumbido hasta ahora. Cuando lo ves en televisión, ves que se ha resbalado muy lejos de donde solía estar. Jesús dejó muy claro que habría riqueza sin igual y avaricia y excesos de indulgencia al aproximarnos al final de los días. Un columnista del periódico llamó a nuestro estilo de vida babilónico. Y luego, cuarto, Jesús dijo que habría hambrunas en muchos lugares y pestilencias, no universales, pero en diferentes lugares, dijo. Mucha de la hambruna en el mundo hoy es por el hombre, el resultado de luchas políticas y guerras civiles. Vean la hambruna en Monrovia y Liberia hoy. 500,000 personas amontonadas en ese lugar. No hay agua. El agua se suspendió por 10 días. No hay comida. No hay arroz. Y las enfermedades brotaron. ¿Qué pasará? Y está pasando en muchas partes del mundo. Está pasando en lugares como India, y parece que la guerra entre India y Pakistán está muy, muy cercana. Y vemos todas esas cosas pasando ahora. Y son las cosas que Jesús predijo que pasarían justo antes de que Él viniera. Nuestro país gasta miles de millones de dólares al año en programas de reducción, cuando el resto del mundo intenta tener algo de comida. Y luego dijo, la iniquidad abundará. Y Él hablaba de perversiones sexuales. ¿Sí? No voy a ir a eso esta noche, porque no tenemos tiempo. Pero los crímenes diarios nos asustan. Las jóvenes que son atacadas hoy y violadas son 40% más que hace un año. Algo está pasando. Parece que un espíritu malo y terrible se ha soltado, y así es el diablo. Alguien me preguntó, ¿qué anda mal con el mundo? Y dije, el pecado anda mal con el mundo y el diablo aviva la llama. Y aviva el fuego, eso pasa. Y nos inquirimos, ¿los valores morales desaparecieron completamente? Muchos. Incluso los cristianos hoy están confundidos. Nos volvimos cristianos terrenales en lugar de los que leen la Biblia y estudian las Escrituras y se ponen a orar. Nos sentamos enfrente de nuestra tele y obtenemos valores morales de ahí. Y luego dijo que habría un incremento de terremotos. Hay unos 6,000 terremotos detectados en todo el mundo cada año. El promedio de muertes por terremotos en el siglo XX ha sido de 20,000 personas cada año. En Armenia en 1988 fueron 25,000. En Irán hace unas semanas fueron 50,000. Los terremotos incrementan. En 2 de Pedro
dice, ya que todo será destruido en ese día, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Ahora tenemos el efecto del ozono. Todos están preocupados por el ambiente, deberían estarlo, porque en este pasaje de las Escrituras nos enseñan que la tierra se va a derretir. Se desvanecerá. Algo va a pasar, una cosa climática va a pasar. Y me parece que cuando leemos del efecto del ozono, y eso es de lo que Pedro habló, y dijo, ya que todo será destruido y cambiado así, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Deben vivir de forma santa y piadosa, esperando el día de Dios y apresurándonos a su venida. El cristiano no es un desertor de la vida. Al contrario, creer que Cristo regresará nos da confianza y el valor de vivir como debemos hoy. Saber que Cristo volverá me hace querer trabajar mucho más. Quiero alimentar a más personas. Quiero predicarles a más personas. Quiero ayudar a más personas hambrientas y sin hogar. Eso nos anima. Es un incentivo para salir a la sociedad y hacer lo mejor que podamos. Sabemos que todo el mundo no va a ser salvado, pero saliendo del mundo, habrán personas que serán salvadas. Porque esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, como Dios prometió, y vivimos audazmente por Él en el contexto de nuestras vidas. La Biblia dice que vendrá un día cuando Dios sacudirá los cielos y la tierra. Ese será el día de salvación para los que conocen a Cristo. Será el día de juicio para los que no lo conocen. ¿Estás preparado? Las Escrituras dicen, prepárate para encontrar a Dios. ¿Te has preparado? Dirás, ¿qué debo hacer para prepararme? Sí, vas a la iglesia de vez en cuando. Fuiste bautizado. Tomas la comunión tal vez. Has tomado tus votos en la iglesia. Pero muy dentro no estás seguro de cómo estás. Y quieres asegurarte primero y luego irte de aquí. Esta cruzada acabará en unos minutos. Esta fase al menos, porque va a continuar en las iglesias. Va a continuar con todo el gran trabajo de seguimiento que se planeó. Pero necesitas hacer un compromiso con Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Las Escrituras nos enseñan que puedes endurecer tu corazón. Dios te dará otro momento, otra oportunidad de decirle que sí. Te pediré que hagas algo que has visto en las últimas 2 noches, que más de 2,000 personas hicieron. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a esta plataforma. Y al venir dices, entrego mi corazón a Cristo. Quiero estar seguro. Quiero tener la seguridad de que estoy salvado y que voy a ir al cielo y voy a estar preparado para encontrar a Cristo cuando regrese. Dirás, ¿por qué me pides que vaya al frente? Cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento la llamó públicamente. Él dijo, si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre en el cielo. Hay algo con hacer un compromiso público que Él nos ha ordenado hacer. Y voy a pedirte que hagas eso ahora. Cientos de ustedes, a quienes Dios les habló, si vienes de arriba te tardarás un par de minutos. Comienza ahora. Dios te está hablando. Si estás con amigos o parientes te esperarán. Si vienes en autobús te esperarán. Hay mucho tiempo. Dios te está hablando. Ven, rápido. De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Quiero hablarles a las personas que están viendo por televisión y decirles algo sobre la ciudad de Nueva York. Es un gozo y un privilegio para mí y mis colegas volver aquí a Nueva York. Por algún tiempo he visto señales que dicen, amo Nueva York. Y eso es verdad para mí. Me enamoré de Nueva York hace años. Le dije al alcalde Dickens la semana pasada que lo visité, que él y los líderes de la ciudad siempre estarían en mis oraciones y que Dios estaría con ellos para ayudarlos a resolver los problemas de esta ciudad. Pero no pueden resolverlos sin su ayuda y no pueden resolverlos sin la ayuda de Dios. Vamos a tener que volvernos a Dios. Acudimos a todo y fallamos. Ahora acude a Dios. Algunas iglesias y sinagogas, cuando piensan en las necesidades agonizantes de las personas, han abandonado la proclamación de nuestra relación con Dios o con Cristo y hemos adoptado un objetivo político y social que, si se sale de balance, puede dejar las almas y las bancas vacías. Con todos los que hablo están de acuerdo
en que Nueva York es el lugar más solitario del mundo. Y las personas se vuelven cada vez más irritables y agresivas en su esfuerzo por defender su territorio. Hay poco espacio para otros y menos para Dios. Estar sin Dios en Nueva York es estar terriblemente solitario. Y eso lleva al sentimiento de que la vida es inútil. Hace unas semanas, el New York Times dijo que el libro más vendido de su clase era El último recurso de Derek Humphrey, un manual sobre cómo suicidarse. ¿Esa es la forma de acabar tu vida? ¿En suicidio? Muchas personas quieren darle la espalda a Nueva York. Ven los problemas de Nueva York como incurables. Deberían quedarse en Nueva York y hacer algo sobre eso para cambiar Nueva York. Y creo que podemos hacerlo. Y si Nueva York cambiara, tocaría a Londres y París y a todas las otras grandes ciudades del mundo. No veo la forma de hacerlo sobre Nueva York. Dios ama Nueva York y Él no se ha rendido con esta ciudad, porque Él no se rinde con las personas. Aunque sean grandes y maravillosos, los edificios de Nueva York no son Nueva York. Aunque las avenidas de la ciudad de Nueva York son amplias y famosas, no son Nueva York. Aunque los lugares sean maravillosos y los musicales, el arte y los conciertos no son Nueva York. Los neoyorquinos son lo que conforma Nueva York. Nueva York es un lugar donde las personas viven y Dios está interesado en las personas. No voy a hablar sobre lo que creo que es la respuesta para los problemas, sus problemas y los problemas de Nueva York. Hay una mejor manera. Voy a hacer mi mensaje muy corto hoy y sé que les fascina. Nunca me gustó oír sermones largos y aún me gusta escucharlos cortos. Una vez presentaron a un hombre y dijeron que hablaría 20 minutos y habló por 1 hora y 10 minutos y seguía hablando. Y el hombre que lo presentó le lanzó un mazo y falló y le pegó a la mujer en la fila de enfrente. Y ella gritó: "Pégueme de nuevo, aún lo escucho". Y no quiero que me pase eso hoy. Quiero que vayas conmigo al versículo 16 del 3er capítulo de Juan. Juan, 3er capítulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos podemos decirlo juntos? Díganlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio en resumen. Es una Biblia en miniatura. Cada cosa que debes saber sobre la redención y la salvación está en ese versículo de las Escrituras. 30 palabras maravillosas que mi madre me enseñó cuando estaba bañándome un sábado en la noche en una granja en Carolina del Norte. Ella dijo: "Quiero que te aprendas este pasaje de la Biblia". Y me enseñó ese pasaje: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas me preguntan: si Dios ama al mundo, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? La guerra, las enfermedades, la pobreza, el odio, la soledad, el aburrimiento, el vacío, los problemas psicológicos, el desempleo, la violencia, la tensión, todas esas cosas. ¿Por qué Dios no viene y lo para? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunas personas aquí en Nueva York dicen: "Ya no puedo más", y se están suicidando. Las presiones de la vida son muy grandes. Ellos no las soportan. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué no lo termina? Algunas personas dicen: ¿por qué Dios nos ha abandonado? Pero Dios no nos abandonó. Nosotros lo abandonamos. Muchos de los jóvenes aquí han oído la canción del año pasado del álbum Edge of the Century, álbum de Styx. Pero ¿has escuchado las palabras, la letra? Aquí está la letra, escucha. Todas las noches digo una oración, esperando que haya un cielo, pero cada día estoy más confundido cuando los santos se vuelven pecadores. Todos los héroes y las leyendas que conocí de niño han caído como ídolos de arcilla y siento este lugar vacío adentro. Tengo tanto miedo que perdí mi fe. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche a la montaña y llévate mi confusión y muéstrame el camino. Y si veo una luz, ¿debo creer? Dime cómo lo sabré. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche al río
y lava mis ilusiones. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Dame la fuerza y el valor de creer que llegaré ahí un día. Y por favor, muéstrame el camino. Y cada noche digo una oración esperando que haya un cielo. Y este pasaje dice, Dios, Dios. ¿Crees en Dios? Sí. No puedo probar a Dios. No puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña sobre Él. Él es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todas las estrellas que ves en la noche, si pueden verlas en Nueva York, Dios las creó y las colocó. Él también es espíritu. La Biblia dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Pero Dios es espíritu y está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aun la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste, todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía, un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado. La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Dios, pero Dios también es un Dios de amor. Mi madre me amaba, pero ella no me amaba ni cercano a lo mucho que Dios me ama, y eso parece imposible de creer. Mi esposa me ama, yo la amo. Tengo 5 hijos, los amo. Tengo 19 nietos, los amo, y espero que ellos me amen. Tengo 3 bisnietos, creo que me aman, y los amo, y sé que todos aman al Señor. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor. Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas hoy, es esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios está interesado en ti. Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió, su vida hace rato, pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará, si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora. Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra, y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Nada se compara al amor de Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Sí, los he amado con amor eterno, dice Jeremías. Y por esa razón Dios creó al hombre. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué Dios creó los humanos? ¿Y cuál es el propósito de los humanos? Dios te creó porque Él es un Dios de amor. Y Él quería que otras criaturas en el universo pudieran elegir amarlo también. Entonces, Él creó al hombre, Adán y Eva. Él los puso en un paraíso perfecto. Y creemos que se localizaba en un país que ahora se llama Irak, en la cabeza del Golfo Pérsico. Mucho de la Biblia se escribió en Irak, Nínive, Babilonia, Ur de los Caldeos, de donde viene Abraham. Y Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos y del pueblo islámico. Abraham es alguien a quien vemos como el principio. Él venía de Irak y es la razón por la que había mucho interés en Irak durante la guerra del Golfo. Por eso muchos libros fueron escritos en la Biblia sobre el Golfo. Y Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, un ambiente perfecto, un paraíso perfecto.
Y Dios le dio al hombre una elección. Dios dijo, quiero que tengas todo el fruto del jardín, salvo un árbol. No puedes comer de ese árbol. Dios probó al hombre. Y Dios dijo, si comes de ese árbol, vas a romper mi ley. Vas a sufrir y morirás. Y el hombre rompió la ley de Dios. Dios le dio el libre albedrío para elegir, y el hombre eligió rebelarse contra Dios. Escuché un talk show en la tele el otro día. Pude escuchar a casi todos. Discutían qué está mal con la naturaleza humana. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? ¿Por qué las personas cometen los crímenes que hay? ¿Por qué las personas dicen mentiras? ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Es porque el hombre está enfermo. Y la enfermedad se llama pecado. ¿Cuál es la principal causa de la guerra? El crimen, el engaño y el fraude. ¿Por qué debemos tener hospitales y cárceles con barrotes en las ventanas y fuerzas policíacas y fuerzas militares? Nuestros problemas sociales básicamente son morales y espirituales. Y los problemas morales requieren una solución religiosa. Todos estos problemas indican que algo está mal con la naturaleza humana. Las personas esperan que la tecnología o la fuerza política nos salven. Pero Dios dice, tu problema está en tu corazón. El primer pecado que se cometió fue cometido en un paraíso. Es un problema del corazón. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos y las calumnias. La Biblia dice en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, pecado es romper la ley. ¿Qué ley? La ley de la conciencia. ¿Has ido en contra de tu conciencia? Cometiste un pecado. ¿Alguna vez has roto alguno de los 10 mandamientos? Eres pecador. No has cumplido los requerimientos del sermón de la montaña. Eres un pecador. No cumplimos lo que Dios requiere. Somos pecadores ante Dios. Y el pecado se interpone entre Dios y tú. Se interpone entre tú y la paz. Entre tú y la felicidad. Entre el gozo y tú. Entre tú y la seguridad de que si mueres irás al cielo. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo, no hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios. Recordemos eso. Estamos separados de Dios. A pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida. Pero también hay un infierno en la vida venidera, si estamos separados de Dios. La Biblia enseña que la muerte tiene 3 dimensiones. Hay una muerte natural. Cuando mueres, vas a ser sepultado o vas a ser cremado, como sea que lo hagan. Desaparecemos de esta tierra. Pero hay una muerte espiritual. Dentro de ti viven tu alma o tu espíritu. Esa es la parte de ti que vive para siempre. Es la parte con la que tienes comunión con Dios. Y has quebrado la ley de Dios y como resultado estás espiritualmente muerto. Estás muerto para Dios. Y esa muerte continuará a lo largo de toda la eternidad después de que mueras. Y no vas a estar ahí con miles de personas divirtiéndote como muchas personas describen el infierno. Vas a estar solo. Vas a estar en una terrible soledad ahí. Y eso es el infierno. Y podemos tener infierno en esta vida. El infierno en la vida venidera. Y eso se llama muerte eterna. Las palabras que Cristo usa en el Nuevo Testamento para describir el castigo al pecado son pérdida, perecer, condenar, castigo, infierno. Dios vio toda esta confusión y nos vio tropezando en la oscuridad. No sabíamos qué hacer con nuestro ser. Estábamos aburridos por un lado, o muriendo físicamente por el otro. Dios decidió hacer algo al respecto con su amor. Dios no podía olvidarnos, o no cumpliría su palabra, no sería Dios. Dijo que si pecabas, morirías. Que si pecabas, sufrirías. Debemos sufrir y morir para que Dios cumpla su palabra. Un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte. Pisamos un hormiguero y vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y su casa estaba destruida. Mi hijo me dijo, papá, ¿no sería genial que las ayudáramos a reconstruir su casa y las lleváramos a sus hospitales? Y dije, sí, pero somos muy grandes y ellas chiquitas. Y pensé que era una buena ilustración. Dios miró desde el cielo y nos vio con toda nuestra oscuridad, con nuestros tropiezos y nuestros problemas y peleas y disputas y dificultades y guerras.
Pero Dios era muy grande. Somos muy pequeños. Parecemos hormigas arrastrándose en este planeta. ¿Qué podía hacer Dios? Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino a morir. Es el único hombre que vino al mundo con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos. Lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz. Y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible momento hizo 7 agonizantes expresiones. Y en esas expresiones Él nos decía que se llevó nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los asesinatos y homicidios que lees en los periódicos casi a diario. Él lo hizo, pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían: arrepiéntete. El primer sermón que Jesús predicó fue: arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios: he pecado contra ti, Señor, lo admito. Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo desde ahora. Eso es arrepentimiento. Hace unos días, en nuestro pan diario llamado Llévame a la Cruz, Cliff Barrows me dio esta maravillosa historia. Un policía, un oficial, estaba patrullando una noche en un pueblo del norte de Gran Bretaña, cuando escuchó un sollozo entrecortado. Vio a un niño en la sombra sentado en una puerta y las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño dijo: estoy perdido. Por favor, lléveme a casa. El policía comenzó a nombrarle calle tras calle, intentando ayudar al niño a recordar dónde vivía. Él nombró tiendas y hoteles en el área, pero no tuvo éxito. Luego recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia con una gran cruz blanca que sobresalía por arriba de la ciudad. Él la apuntó y dijo: ¿vive cerca de eso? La cara del niño de inmediato se iluminó. Sí, señor, lléveme a la cruz. Encontraré mi casa desde ahí. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo. Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona. Darte una nueva visión de la vida. Quitarte esa soledad. Quitarte esos pecados que has cometido y limpiarlos, para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados. Estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. Estuve en Jerusalén y estuve hablando un día con el rabí en jefe. Y le pregunté: Señor, ¿cree que el Mesías va a volver? Y él dijo: sí, claro. Y dije: yo también. Pero creo que cuando venga, usted verá que es Jesucristo. Él se rió por un momento con su taza de café y dijo, no se rió, me sonrió. Y dijo, claro, esa es nuestra diferencia. Ambos esperamos al Mesías, pero nosotros creemos que será Jesucristo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gloria, con gran poder y gran gloria.
Va a volver y establecerá su reino. Sí. El comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día va a gobernar al mundo. Pero esta noche, Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país. Y Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué requiere Dios de ti? Ya te dije una cosa, arrepentimiento. Durante la semana pasada celebramos los días más santos del año judío. Yom Kippur, que se celebra el miércoles, es intensamente personal. Los festivales judíos hacen 3 preguntas. ¿Qué hicimos con nuestra vida durante el año pasado? ¿Dónde estás ahora en tu vida? ¿Qué planeas hacer con tu vida el año que viene? Y una de las razones por las que Yom Kippur ejerce una fascinación sobre los judíos es porque el tema de la festividad es tan personal y contemporáneo. No hay una sola persona entre su pueblo que diga, mi vida está completa y espiritualmente plena. Todos fallamos. Y tenemos que decir con los demás, también soy pecador. Estoy separado de Dios. Estoy perdido. Necesito encontrar el camino a casa. No es una opción. Es un mandamiento. En Hechos 17, el apóstol en su sermón dijo, Dios manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan. Piénsalo, Dios lo manda. Es un mandamiento que te arrepientas. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro? Si no te has arrepentido de tus pecados, nunca verás el interior del reino de los cielos. Entonces ven por fe. Por gracia han sido salvados, por fe y no por obras, para que nadie se jacte. Nunca podrás ganarte entrar al cielo. Debes ir por fe en Cristo. Y vienes por la gracia de Dios. La gracia significa algo que no mereces. No puedes ganártelo. Vienes por fe a Él. Así fue conmigo. Con la fe de un niño. Dirás, Billy, esas cosas son tan simples. Jesús habló con tal simplicidad sobre las cosas espirituales que los niños lo oyeron con gusto. Debemos hacerlo simple. Es una verdad profunda, pero debe ser proclamada con simplicidad. Y todos los que hoy están dispuestos a decir, me arrepentiré de mis pecados, recibo a Cristo como Salvador, y quiero seguirlo y servirlo, o quiero rededicarme a Él. Tal vez quieras renovar tus votos que tomaste en la confirmación o el bautismo o cuando fuera. Y quieres decir, Señor, quiero volver a ti. Me alejé de ti y me confundí y perdí. Quiero que Cristo sea lo primero en mi vida. Quiero que perdone mis pecados. Quiero ir a la cruz y quiero seguirlo de ahora en adelante. Levanta la mano. Sí, hay muchas personas con la mano levantada. Y también muchas personas de pie. No puedo pedirte que te pares porque no sobresaldrías. Y hay 4 cosas que de ahora en adelante son muy importantes. Primero, lee la Biblia todos los días. La Biblia es comida para tu alma. En segunda, ora. Tal vez no orarás como un clérigo, pero puedes decir, Señor, ayúdame, necesito ayuda. Él vendrá a ayudarte, Él responderá a tu oración. Ora en el nombre de Cristo. Di, Señor Jesús, te necesito. Y luego la tercera cosa, sé testigo de Cristo. Dile a las personas cuando te vayas esta noche, o coméntales mañana, en la reunión en Great Lawn, hice un compromiso con Cristo y voy a cumplirlo con la ayuda de Dios. Eso te ayudará a ganar a otras personas para Cristo. Y luego, la cuarta cosa es ir a la iglesia. A una iglesia donde Cristo es proclamado. Y seguirlo y servirlo. Lo mejor que puedas, porque verás, cuando te vayas de aquí no te vas solo. El Espíritu Santo de Dios se irá contigo. Y quiero que repitas esta oración en voz alta conmigo. Ora en voz alta. Dios, soy pecador. Voy a hacer más corto mi mensaje hoy. Porque hace frío aquí. No sé si lo sienten, pero nosotros sí lo sentimos. Y sé que el estadio se llenó hace mucho y llevan mucho
tiempo aquí, así que estoy seguro de que algunos están cansados y otros tienen un largo camino a casa. No les quitaré mucho de su tiempo. No es tardado presentar el Evangelio. Escuché sobre un hombre que debía hablar por 20 minutos y habló por 30 minutos. Y después de una hora seguía hablando y el hombre que lo presentó ya no aguantó, así que tomó un mazo y se lo lanzó al predicador. Falló en pegarle y le dio a una mujer en la primera fila. Ella le dijo: pégueme de nuevo, lo sigo escuchando. Gracias. Quiero que vayan conmigo al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículo 38. Comenzamos. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y aquí tienen a uno más grande que Jonás. En este pasaje, que se refiere al pequeño libro de Jonás, solo hay 4 capítulos en ese libro. Es uno de los libros más controversiales en la Biblia, pero también es uno de los más emocionantes e interesantes libros en la Biblia. Y lo lees de principio a fin y está lleno de emoción, pero también lleno del Evangelio. Él estaba apuntando al Evangelio, cuando Cristo vendría y moriría en la cruz y pasaría 3 días y 3 noches en la tumba y resucitaría de entre los muertos. Estábamos en Florida, después de que Andrew los golpeó. Fuimos a South Dade. Hicimos un servicio llamado el Servicio de la Esperanza para las personas ahí. Jesse Jackson estaba ahí. Él llegó y se sentó en la plataforma e hizo una oración. El gobernador del estado nos había invitado. Y vimos una devastación como nunca habíamos visto en ninguna parte. No creo que ni en Hiroshima o Nagasaki en Japón hubieran sufrido peor que lo que ves hoy en el sur de Florida. Pero parece que muchas tormentas y huracanes vendrán este año y otros se formarán en otros lugares. Luego leemos sobre Guam y la tormenta que golpeó a Francia y a Gran Bretaña hace solo 3 o 4 días, que dejó una devastación terrible en el sur de Francia. Y aquí, estos fariseos y saduceos y líderes religiosos estaban escuchando a Jesús y le pedían una señal. Dijeron: Señor, danos una señal. ¿Qué clase de señal nos darás de que tú eres en realidad el Hijo de Dios? Haces esos milagros, pero danos una señal real. Y Jesús dijo: son una generación malvada y adúltera, y están buscando una señal, y quieren un espectáculo que pruebe que soy el Hijo de Dios. Pero la única señal que tendrán, la tendrán leyendo el libro de Jonás. Hace años, una historia de primera plana en un periódico decía que un tiburón de 2 toneladas había sido atrapado por un australiano. Tal vez fue Cocodrilo Dundee. Y también en Australia, un hombre fue perseguido por un cocodrilo asesino que lo atrapó y lo cortó en 8 pedazos. Hicimos una película en Australia hace tiempo llamada The Shadow of the Boomerang. Y había una hermosa jovencita que era la estrella de la película. Y cuando nos fuimos, ella fue a nadar con su novio en una de las playas y estaba como a 1 metro del agua disfrutando.
Y llegó un tiburón y le arrancó la pierna. Y antes de que consiguieran ayuda, ella murió. Esta ha sido llamada la historia del pez. Pero es más que eso. Es una historia real. Es la historia que Jesús mismo mencionó. Él atestiguó de eso. Hay 300 tipos diferentes de tiburones. Pero la Biblia no dice que Jonás fue tragado por una ballena. Dice que Jonás fue salvado, no destruido, por un gran pez. Y lo creo porque la Biblia lo tiene y Jesús lo autentificó. Con todas las cosas que están pasando en el mundo biológico hoy, las personas tienen mucho menos dificultad en creer los hechos de esta historia que hace 50 años. Dios fue con Jonás. Vivía en la parte norte de Israel. Y las Escrituras dicen en el primer versículo de Jonás: la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Pero a Jonás no le gustó el llamado que le dieron. Dios dijo: quiero que vayas a Nínive, esa gran malvada ciudad. Es la capital del imperio más poderoso en el mundo, y quiero que vayas a predicarles y a predicar arrepentimiento y a decirles que si no se arrepienten, voy a destruirlos. Y a Jonás no le gustó, no quería a los ninivitas, porque los ninivitas llegaban con sus ejércitos y eran personas muy crueles. La historia nos dice que estaban entre las personas más brutales de la historia, y la forma en que trataban a sus prisioneros era algo que no repetiría desde la plataforma. Era tan horrible y tan terrible que Jonás no los quería. De hecho, él los odiaba. Y dijo: no voy a ir, Señor. Él fue a Jope, se compró un boleto y se subió a un barco a Tarsis, que estaba del otro lado de España. Y mientras estuvo en el barco, llegó una tormenta, un huracán les pegó. Y los marineros se asustaron. Creyeron que iban a morir y dijeron: algo anda mal. Comenzaron a orar a sus diferentes dioses. Y el capitán bajó al casco del barco y vio a Jonás acostado ahí durmiendo. Y el capitán se dio cuenta de que algo estaba mal, porque él oyó que Jonás estaba huyendo de su Dios. Y el capitán lo despertó. Y los marineros después echaron la carga. Decidieron que, junto con Jonás, él admitió que él estaba mal. Y dijeron: ¿qué haremos contigo? Él dijo: láncenme por la borda, y cuando caiga por la borda, el mar se calmará. El salmista dijo: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios. El diablo siempre tendrá un barco listo cuando una persona quiere huir de Dios. Jonás pensó que había pagado el pasaje, y el capitán del barco pensó lo mismo. Ambos cometieron un error. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Entonces sí pagas un precio. La paga del pecado es la muerte. Cuentan la historia de Aaron Burr, quien estaba en Princeton y fue a una reunión evangelística y tuvo la convicción de pecado por 2 semanas. Y se puso bajo las estrellas una noche y dijo: Dios, no soporto esta convicción que pusiste en mí de mis pecados. Si me dejas en paz, no te molestaré nunca. Y desde esa vez nos dijeron que su alma está muerta. Intentó encontrar algo al final de su vida, pero ya era muy tarde. Esos marineros echaron su carga y cayeron sobre Jonás. Y Jonás cambió de opinión, y Dios preparó un gran pez. 3 días y 3 noches tuvo para pensarlo. Qué terrible agonía debió sentir. Hay 2 formas de encontrar juicio: resistir e ir más profundo en tu pecado, o volverte a Dios. Pedro caminó sobre el agua y comenzó a mirar alrededor. Quitó sus ojos de Jesús y dijo: Señor, sálvame.
La Biblia enseña que estamos muertos en transgresiones y pecados. La Biblia dice que eres un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo está tu espíritu, tu alma. Es la parte con la que puedes tener comunión con Dios. Y está muerta. Y solo tienes vida por el Espíritu Santo cuando llegas y te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios provee todos los medios de escape, pero tú estás atado de manos y pies por tus pecados. El Espíritu debe venir y cortar las cadenas, y luego tú saltas a tu libertad. Porque verás, esta historia nos cuenta la historia de la cruz. Que Jesucristo murió en la cruz, que fue enterrado, que resucitó y está vivo esta noche. Él quiere entrar a tu corazón y cambiar la dirección de tu vida y darte paz y gozo como nunca has conocido. El Evangelio de Jonás. El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Dios le dio otra oportunidad. Dios dijo, ve a Nínive. Y Jonás se levantó y fue a Nínive de acuerdo con la palabra del Señor. Y él clamó y dijo, comenzó a hablar en Nínive y dijo, Dios los librará por otros 40 días. Pero arrepiéntanse, arrepiéntanse. El juicio ya viene. Ese era Dios hablando a través de su mensajero. Ahora Jonás no quería hacerlo. No sentía ganas de hacerlo. Pero estuvo entregando el mensaje del Señor. Y el mensaje de Jonás no daba promesa de misericordia. Era un mensaje de arrepentimiento. Pero las personas de Nínive creyeron su mensaje. Y la Biblia dice que el avivamiento más grande, la mayor campaña evangelística en la historia del mundo, tuvo lugar en Nínive. Era una ciudad de tal vez 600,000 personas, más o menos según el comentario que lean. Y toda la ciudad, desde el rey hasta el más bajo, se arrepintieron. El rey se quitó el manto real, bajó del trono, fue a la calle, a la tierra, en cilicio y cenizas, y se arrepintió de sus pecados. Y Dios tuvo misericordia no solo del rey, sino de las personas, y todas las personas fueron salvadas. Eso podría pasar aquí. ¿No sería maravilloso si Portland, toda la ciudad, todo el estado de Oregon, todo el noroeste, se volviera a Dios? El rey de inmediato proclamó ayuno, y las personas no comieron, no bebieron, hicieron ayuno y oraron. Tuvieron un gran avivamiento espiritual en Nínive. Los habitantes de Nínive, dijo Jesús, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Pero uno más grande que Jonás está aquí. Si ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, ¿cuánto más debieron arrepentirse cuando oyeron el Evangelio de Cristo? Dios nos está advirtiendo ahora con la enfermedad del SIDA, con los huracanes y terremotos, con la violencia y todo tipo de problemas que ahora están afectando a todo el mundo, nuestros problemas económicos. Todas esas cosas Dios las está usando para hablarnos. Y si no nos arrepentimos y nos volvemos a Él, el juicio vendrá. En Génesis 6, hablando de los días de Noé, las Escrituras dicen, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, serán sus días 120 años.
Dios dijo, les daré 120 años para que se arrepientan. Si no se arrepienten, van a ser destruidos. Al final, cuando Noé estaba listo para entrar al arca, dijo Dios, les daré 7 días más. Y ya. La gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Nínive escuchó a un predicador. ¿Cuántos predicadores has escuchado? ¿Cuántos programas de televisión y radio cristianos has escuchado? ¿En cuántos servicios de iglesia has estado? ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Nínive solo tuvo una advertencia, un solo servicio. Y toda la ciudad se volvió a Dios. Jonás no estaba feliz con todo eso. Él no quería ver a las personas de Nínive salvarse. Jonás tuvo un momento de debilidad. No era necesariamente un hombre débil, pero un momento de debilidad no prueba que fuese un hombre débil. Muchos tenemos momentos de debilidad. Y muchos hemos hecho algo que no deberíamos hacer en un momento de debilidad, pero si te arrepientes de inmediato y dices, Señor, lo siento, por favor, ayúdame a no hacerlo de nuevo, Él te perdonará. Y Jonás fue al este de la ciudad y se dedicó a sacar su camper y descansar, solo mirando la ciudad desde él se encontraba en las montañas. Quería ver qué pasaba con las personas. Él quería ver si ese avivamiento duraba. Él quería ver si su campaña evangelística duraba. Y él no lo creyó porque no tenía confianza en las personas de Nínive. Él no tenía confianza siquiera en Dios, en que Dios podía hacerlo. Pero Dios preparó una planta para que creciera sobre él y lo protegiera del viento y de quemaduras del sol. Jonás se apegó tanto a aquella planta que casi se enamoró de ella. Él amaba a la planta que lo protegía más que a Dios. Y Dios dijo, si amas tanto a la planta en la que no gastaste tiempo ni trabajo, entonces ¿por qué no entiendes mi amor hacia Nínive, que yo planté, que le he dado años de atención y en los que he trabajado con amor eterno? Esa es la base de la gracia de Dios hacia nosotros. Hizo que nacieras. Él puso tiempo y esfuerzo a través de tu familia, como Bob nos dijo hace unos minutos. Él derramó su amor. Y las Escrituras dicen que Dios demuestra su amor hacia nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Las cosas que obtenemos de este libro de Jonás. Dios se preocupa por ti. Dios es poderoso y puede usar las fuerzas de la naturaleza para despertarte y llevarte al reino. En Año Nuevo, en 1929, Georgia Tech enfrentó a la Universidad de California en el Tazón de las Rosas. En el juego, un jugador interceptó un pase, pero se confundió y corrió en la dirección opuesta. Un compañero lo tacleó, justo antes de que anotara un touchdown contra su propio equipo. En el medio tiempo, todos los jugadores fueron a los vestidores y se sentaron preguntándose qué diría el entrenador. Ese joven se sentó solo, se puso una toalla sobre su cabeza y lloró como bebé. Cuando el equipo iba a volver al campo para la segunda mitad, el entrenador lo sorprendió cuando anunció que los mismos jugadores que iniciaron la primera mitad iniciarían la segunda. Todos los jugadores dejaron los vestidores, salvo este joven. Él no se movió. El entrenador miró y lo llamó de nuevo, y vio que sus mejillas estaban mojadas con grandes lágrimas de hombre. Y dijo, entrenador, no puedo hacerlo. Lo arruiné. He arruinado y deshonrado a la Universidad de California. Me arruiné yo mismo. No podría enfrentar la multitud en el estadio de nuevo. El entrenador puso su mano sobre su hombro y dijo, Roy, levántate y regresa. Este juego solo va a la mitad. Cuando leí la historia dentro de mí dije, ¿qué entrenador? Cuando leí la historia de Jonás y leo la historia de miles como él, digo, ¡qué Dios!
que me da una segunda oportunidad. Y a algunos les está dando otra oportunidad esta noche, para darle tu corazón y tu vida a Cristo y asegurarte que si mueres te irás al cielo. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento ahora y vengas a pararte frente a esta plataforma y digas al venir: abro mi corazón y le doy mi vida a Cristo. Tal vez fuiste bautizado o confirmado y eres un buen miembro de la iglesia, pero en el fondo no estás seguro. No estás seguro cómo estás ante Dios y no estás seguro de que te has arrepentido o que en verdad por fe lo recibiste como Señor y Salvador. Él te ofrece su misericordia y su amor y su gracia esta noche y dice: te amo. Y voy a pedirte que vengas y dirás: ¿por qué le pides a las personas que pasen públicamente? Todas las personas a las que Jesús llamó lo hizo públicamente, ¿sabías eso? Cada persona que llegó a Cristo en el Nuevo Testamento fue públicamente. Él dijo: si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Levántate y ven ahora desde arriba en la galería toda esa parte. Y si estás viendo por televisión en otros países o en otro estadio, levántate y ve al frente de tu pantalla como las personas que ya comenzaron a venir. Vamos a esperar. Ora por la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti y atrás de ti. Tal vez nadie ha orado por ellos antes, para que encuentren un Salvador. Ora por ellos. Vamos a hacer que toda la audiencia haga una oración en silencio. Pídele a Dios que haga una obra poderosa esta noche en los corazones de muchas personas. Muchas personas ya vienen en camino. Ven. Desde la fila de arriba te tomará un minuto extra venir, así que comienza ya. Si estás con amigos o familia, puedes traer a tu amigo o puede esperarte. O si vienes en autobús, te esperarán. Y después de que todos lleguen, voy a hacer una oración contigo y te diré una palabra y te daré algo de literatura para ayudarte en tu vida cristiana. Levántate y ven ahora con las personas que ya vienen. En otros lugares están viendo la televisión y no pueden ver lo que vemos aquí. Cientos de personas vienen a hacer su compromiso con Cristo esta noche. Y puedes venir en tu estadio, en tu lugar, donde están viendo la televisión. Tal vez estás en el coro y Dios te habló en estas noches. Y has tenido una lucha interna sobre qué debes hacer. No esperes más. Tal vez esperaste demasiado. Hazlo esta noche. Es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. Ven.